Hola, muy buenas noches. Mariano Rajoy decidió faltar hoy a la cita parlamentaria más importante del año, el debate del Estado de la Nación, tras la jornada de ayer en la que quedó en evidencia la soledad del presidente del Gobierno, pero también la incapacidad de la oposición para tumbarlo por cao. Sus señorías despacharon hoy en apenas 4 horas los flecos de este debate. La novedad para Galicia es que el Bloque Nacionalista Galego consiguió que Zapatero hablara hoy de algunos de los problemas que están en nuestra actualidad, incluida la situación de Navantia, el decreto del carbón y la ley de cajas. Pasa un minuto de las 10 de la noche, les saludamos desde la redacción central de La Voz de Galicia, bienvenidos a Vía V, y saludamos también a las personas que nos van a ayudar a interpretar estas dos intensas jornadas que se han vivido en el Parlamento español. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches. Julia de la Montaña, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Xurxo Melchor, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, decíamos, segunda jornada del debate del Estado de la Nación de hoy, decepcionante, podría ser la conclusión de las dos jornadas juntas. Hoy concluía, como decíamos, en el Congreso con la llamativa ausencia de Mariano Rajoy, que según sus colaboradores decidió quedarse en su despacho de la calle Génova al considerar despachado su cara a cara con el presidente del Gobierno. Vamos a recordar un poco los momentos clave, los momentos cumbre del debate del Estado de la Nación que, como decíamos, concluía hoy. Mariano Rajoy ha puesto todo en una carta. Disolver el Parlamento y convocar elecciones generales. Al que Zapatero le contestó. Usted tiene en sus manos el instrumento de la moción de censura. Y añadió. Voy a seguir ese camino, cueste lo que cueste. Así se puede resumir este debate del Estado de la Nación, que quedó marcado por la falta de medidas, acuerdos o soluciones concretas. Lo que sí quedó claro fue la soledad parlamentaria del presidente del Gobierno, quien recibió duras críticas de todos los grupos. Que en el ejercicio de su cargo no está a la altura de las responsabilidades que los ciudadanos y esta Cámara le han encomendado. Ahora las dudas se ciernen sobre el chofer que ha de guiar el autocar. Señor Zapatero, su España plural ha quedado reducida no ya a un eslogan, sino a un frío cementerio. El segundo día brilló por la ausencia. Apenas 150 de los 350 diputados han seguido la sesión desde el hemiciclo y de ellos solo una treintena era del PP. Mariano Rajoy justificó su ausencia afirmando que no necesitaba comparecer porque ya había ganado ayer el debate, mientras que sus opositores lo atribuían a su mal perder. Hoy fue también el día de hablar en clave gallega. Francisco Jorquera ha acusado a Zapatero de una involución de la España plural y también... Ustedes simplemente se han convertido a los dogmas de la derecha económica. Y para cerrar esta cita parlamentaria, Rodríguez Zapatero prometió... Austeridad, reformas, cohesión social, pactos políticos y trabajo, mucho trabajo. Pero pese a tanto trabajo, en estos días, más que un ganador, hubo dos claros perdedores. Bueno, este es el resumen de esta cita parlamentaria importante dentro de la actualidad política española. Si quieren opinar sobre lo que sucedió en el Congreso estos 2 días, saben que pueden hacerlo a través de las vías habituales, enviando un SMS al 25522 y si no, dejando sus mensajes, sus reflexiones en nuestra dirección de correo electrónico o en nuestra página de Facebook. En los próximos 50 minutos, además de las personas que les acabo de presentar, vamos a establecer conexiones con 3 diputados gallegos de cada uno de los partidos con representación en el Parlamento gallego que estuvieron siguiendo estas 2 sesiones. Iniciamos esta ronda con Xavier Carro, parlamentario del Partido Socialista. Buenas noches. Hola, que hai? Boas noites. Bueno, de forma concisa, que engañou o debate do Estado da Nación? Bueno, eu creo que o debate iniciouse, tal como decía un titular da Voz de Galicia, pois para que Rajoy dira a puntilla a Zapatero, e máis ben parece que quen se levou puntillado foi Rajoy, non? Están acusando esa falta de apoio que por parte dos grupos da oposición, non estou falando do Partido Popular, sino do resto dos grupos, o Partido Socialista. Como está dixerindo o Grupo Socialista o momento que está vivindo? Bueno, con normalidade, porque é o que ven sucedendo desde o inicio da legislatura, non? Eu si destacaría algo que non vexo reflexado nos medios de comunicación, quizás porque se ve máis de cerca cando estás ali na Cámara, non? E é a diferencia entre o debate que se produce entre o presidente Zapatero con Rajoy, un debate pois a cara de can e con moi poucos argumentos por parte do Partido Popular, máis que 4 tópicos, frente ao debate que se produce entre Zapatero e o resto dos grupos, que é un debate moito máis sereno, en un tono totalmente distinto, máis constructivo, donde cada grupo efectivamente pois plantea a súa posición,
pero donde hai un debate con argumentos e con razóns de peso. Eu invito aos ouvintes a que lean a través de internet o diario de sesións e poidan comprobar isto, non? Por lo tanto, o goberno, desde que empezou a legislatura, está traballando pois con esta terminoloxía que veñen chamar pois a xeometría variable, sí, no sentido de que, bueno, pues cada unha das iniciativas supón un esforzo de negociación por parte do Grupo Socialista, porque non hai maioría absoluta e hai necesidade de pactar cos distintos grupos da Cámara. Ata o de agora, eses pactos foron posibles e tal como foi o debate, parece que van a seguir sendo posibles ata o final da legislatura. Non teñen medo logo a debates de trascendencia e importancia como o debate dos presupostos, por exemplo? Medo ningún. Vamos, non é unha palabra que esteña no vocabulario en ningún momento, non? O que si hai é responsabilidade e o que si hai é unha posición por parte do goberno e especialmente do presidente moi seria en relación a cada unha das posicións dos grupos e escoítase a cada un dos grupos con moito respeto e danse explicacións puntuales a cada unha das súas demandas ou das súas peticións de explicacións. Por lo tanto, o que hai é un sentimento de responsabilidade, traballarase pois para alcanzar acordos suficientes para sacar adiante os presupostos. No debate do Estado da Nación houve grupos que xa apuntaron o seu interés en avanzar ese pacto e eu creo que incluso estes presupostos poden salir con maiores apoios que os deste ano 2010. Como está o señor Zapatero? Como se atopa? Bueno, pois frente a comentarios, non, que saliron nas últimas semanas sobre pois que estaba pois pasando un momento difícil, incluso chego a decir que adelgazara e tal, pois eu vino antes pois, bueno, hoxe e ontes, perdón, vino pois moi ben de ánimo e desde logo cunha fortaleza que foi además aumentando ao longo do debate e, como digo, pois eu creo que anímicamente está certamente ben. É unha persona, decía eu, un medio de comunicación estes días que se medra ante as dificultades e iso é tamén unha característica necesaria nun dirixente político. Bueno, pois moitísimas gracias, Javier Carro, por estas pinceladas do que aconteceu no Congreso hoxe e onte. Traslado o debate xa á mesa, unha primeira aproximación, Ernesto, que sucedeu estes 2 días. Bueno, pues yo creo que sucedió una situación bastante diferente de la que nos acaban de contar desde Madrid, o por lo menos eso es lo que hemos percibido en provincias. Yo creo que cuando yo era pequeño, ya no sé vosotros, pero íbamos al cine y veíamos siempre unas películas, unas vaqueradas que tenían el mismo guión, ¿no? Y entonces asaltaban la diligencia, el chico secuestraban a la chica, iba a la chica y lo recogía. Cortaban la cabellera a los indios, aquellas cosas que... Bueno, esto es exactamente lo mismo, es decir, sabemos desde hace 4 años, o sea, 5 años ya, exactamente lo que va a ocurrir. Mariano Rajoy no soporta a Rodríguez Zapatero y Rodríguez Zapatero no soporta a Mariano Rajoy. Y yo creo que esto ha alcanzado en esta ocasión, por la situación en la que se encuentra el país, por el paro, por la crisis económica, por la debilidad del propio presidente Rodríguez Zapatero, ha alcanzado su grado máximo. Entonces los ciudadanos de a pie, contrariamente a lo que nos acaba de contar mi amigo Xavier Carro, nos hemos encontrado con un presidente agotado, pero agotado, o sea, no es que haya adelgazado, es que es un presidente agotado mentalmente, y con un líder de la oposición que está más agotado que él. Nos hemos encontrado con un presidente sin ideas y un líder de la oposición que tiene menos ideas que él. Entonces, claro, es que a mí esto me parece que es un panorama absolutamente descorazonador. O sea, es que yo me empiezo a desesperar ante los políticos que en este momento están llamados a gobernarnos en los próximos años, claro, porque seamos serios, aquí no nos va a gobernar Durán y Lleida, ni Ercoreca, ni Jorquera, ni Rosa Díez, nos va a gobernar o Zapatero, o Rajoy, o Zapatero. Y de verdad es para echarse a temblar. Es decir, yo creo que ha sido un debate para vergüenza general de la clase política de este país, para que sientan vergüenza la clase política de este país y de forma especial los 2 principales partidos. Julia. Yo estoy totalmente de acuerdo, es decir, la película la conocemos y quizás nos demostraron una vez más que cada uno de ellos está enrocado en sus posiciones. Es decir, casi es un debate de sordos. Y para colmo, uno le exige al otro lo que sabe que ninguno de los dos va a cumplir. Es decir, Rajoy le pide al presidente que convoque elecciones, que sería, desde mi punto de vista, algo no adecuado en estos momentos en los que estamos, y
el presidente Zapatero le dice al de la oposición que presente la moción de censura, que sabe que no la va a presentar por dos cosas. Uno, porque hasta ahora no le hemos oído absolutamente a Rajoy ninguna alternativa ni ninguna propuesta que nos pueda ayudar a los ciudadanos, a pensar, bueno, se nos abre o vemos la luz al final del túnel, y por otra parte porque sabe que tampoco tiene apoyos. Por tanto, es una situación que yo estoy totalmente de acuerdo, de pena, y además creo que en la ciudadanía tampoco, es decir, está muy preocupada por esta situación, pero que el debate del Estado de la Nación lo han escuchado 4, porque ya previamente se sabía. Afortunadamente. Bueno, pero es que esa es la pena, es decir, que ya sabemos lo que vamos a oír, y entonces la gente dice, yo ya no pierdo ni el tiempo. Desafección completa, ¿no?, hacia la total clase política. Y además eso, una situación de decir, ¿y quién nos va a salvar de esta situación? De que no tenemos en quién mirar, porque decimos, Zapatero no, ¿pero quién? Porque lo que está claro es que va a seguir el bipartito, es decir, vamos a tener un bipartidismo, pero ¿quién está detrás de Zapatero? Xurxo. Yo creo que el verdadero drama que vive el país, más allá de los millones de parados, de la crisis económica, es el agotamiento absoluto de su clase política. No es dramático, porque en democracia sucede, tener un presidente agotado, tarde o temprano les pasa a todos. Sí es dramático que cuando llega esa situación, el jefe de la oposición, antes de nada, ya esté agotado también, ¿no? Y yo creo que esa situación de bipartidismo es caldo de cultivo ahora mismo, con dos partidos fuertes, agotados, es caldo de cultivo a que aparezca alguna vía intermedia populista, tipo las que han sucedido en otros países europeos, y que la política ya entre en una vía, se italianice, ¿no? Y ya sea todo mucho más difícil aún de gobernar. Yo creo que realmente el Zapatero está agotado, pero si el PP realmente quiere ser alternativa de gobierno, tiene que empezar a pensar que Rajoy no es su candidato. Bueno, está agotado efectivamente, pero hay una conclusión que también se puede sacar del debate de ayer, que a pesar de la situación en la que está el presidente del gobierno, y a pesar de la crisis, y a pesar de la gestión que se ha hecho de esa crisis, hay un poco la sensación de que no fue apuntillado, digamos, por el líder de la oposición. Insisto, no tienen valor demoscópico este tipo de encuestas, pero en la página web de La Voz de Galicia, en lavoz.es, se ha hecho una encuesta para, como han hecho otros medios de comunicación, para que los internautas determinaran quién había ganado el debate. Sorprendentemente, según los internautas de La Voz, consideran que el ganador de ese debate ha sido Rodríguez Zapatero. Una situación que probablemente hace unas semanas, si os lo hubieran preguntado, hubiera sido... Claro, pero yo estoy de acuerdo con ellos. Y además esto coincide, Fernanda, con otros periódicos que hacen la encuesta y le dan 61-27, 76-16. Bueno, 76-16 me parece una pasada, ¿no? Pero quiero decir que están muy buenas. Es que yo creo, vamos a ver... Bueno, 2.300 personas votaron, ya tiene una cierta importancia. Es una encuesta representativa, es un muestreo no científico, pero muy representativo. Pero es que yo creo que la impresión es esa, es decir, la impresión que tiene el ciudadano es que va un presidente que ha tenido que tomar una serie de medidas que no ha explicado, porque Zapatero ha tomado unas medidas contra la crisis sin explicar convenientemente ni por qué las hace ni por qué las toma. Intuimos que porque Europa le dice la crisis financiera, todas esas cosas las intuimos, pero él no es capaz de llegar allí y explicar, tengo que hacer esto y tal. Total, se presenta allí con una serie de medidas que no compartimos el 90% de la gente que estamos en este país, con un gobierno, con un presidente de un gobierno que se tira a la derecha, es decir, con un presidente de gobierno absolutamente cao. Entonces resulta que 2 días después del debate, un día después del debate, porque hoy no se presenta el líder de la oposición, el presidente del gobierno sale menos cao de lo que estaba. O sea, está contra el cuadrilátero, valiendo el símil ese del boxeo, y todos dicen, a la primera le da y acaba con él. No, a la primera no le da ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Yo creo que el Partido Popular se echa fuera. Yo creo que el Partido Popular se echa fuera en este momento de cualquier debate y de tomar cualquier decisión para el futuro de España. Es decir, lo que quiere es que mañana haya elecciones. Quieren llegar al poder, de verdad. Y los que nos resistimos en un principio a creer esto, de que el Partido Popular quiere el poder a toda costa, pues yo en este momento, tengo 1000 argumentos para decir que sí, que yo estoy viendo que el Partido Popular lo quiere, es que pasen las horas, y me quedo en mi despacho para no, que es lo que ha hecho hoy Mariano Rajoy, me quedo en mi despacho para no hacer nada ni molestar a nadie, a ver si rápidamente convocan elecciones y las gano. Entonces, a mí me parece que la encuesta representa muy bien lo que ha ocurrido en
allí. Bueno, vamos a seguir con esa ronda que hablaba antes con diputados gallegos que están en Madrid. En este caso nos va a tocar el turno de Celso Delgado del Partido Popular, pero antes de esa conexión telefónica vamos a tratar de averiguar, de despejar las claves de cómo ha ido digiriendo Rodríguez Zapatero todos estos últimos meses en los que ha recibido malas noticias constantes y en los que su nivel de popularidad y su confianza entre los españoles se ha visto seriamente mermada. El debate sobre el estado de la nación ha sido la culminación de uno de los años más duros para José Luis Rodríguez Zapatero en los 6 años que lleva como presidente. Un año marcado por la crisis económica, el recorte del déficit o la polémica del Estatut de Cataluña. En los últimos meses ha recibido duras críticas por dar demasiados bandazos en sus políticas sociales y de someterse a las exigencias de los mercados. Acusaciones que han mermado su popularidad hasta el punto que, según datos publicados por el CIS, a un 75% de la ciudadanía el presidente le inspira poca o ninguna confianza. El mismo estudio revela que la valoración de la gestión del gobierno cayó de forma significativa durante el último año político. En abril del 2009, un 15,9% de la población consideraba la gestión del gobierno de Zapatero como buena o muy buena. Un año más tarde, solo un 9,2% de los encuestados seguía manteniendo la misma postura, mientras que la valoración negativa de su gestión crecía 13 puntos en el mismo periodo de tiempo. Sin duda, este ha sido el debate más duro para Zapatero, al que el cansancio le ha hecho mella incluso en su aspecto físico. Bueno, pues nos escucha ya desde Ourense, a donde acaba de llegar Celso Delgado, diputado del Partido Popular en el Congreso. Celso, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Buenas noches. Bueno, pregunta obligada, ¿por qué Mariano Rajoy no asistió hoy al debate? Pues entiendo porque estaba trabajando en otros asuntos de gran importancia y porque en el Congreso de los Diputados hoy no había una votación y porque éramos muchos los diputados con responsabilidades en el Congreso que hemos hecho el seguimiento completo de todo lo que han dicho cada uno de los portavoces del grupo mixto, de pequeños grupos, que han expresado hoy su opinión y han recibido la respuesta al presidente del gobierno. Yo mismo he estado desde las 8:30 en el hemiciclo sentado y he escuchado todas las intervenciones y con mucho detalle la del portavoz del Bloque Nacionalista Galego y las respuestas del presidente, y he pasado cumplida información. Por lo tanto, la no presencia de Mariano Rajoy, como por ejemplo la no presencia de Durán y Lleida, dirigente máximo en el Congreso de Convergencia y Unión, no tienen ninguna importancia desde nuestro punto de vista. ¿Cree que la ciudadanía entiende estos gestos en un momento como el que estamos? Bueno, en un momento como el que estamos, las personas están trabajando en distintos lugares y con seguro importantísimas responsabilidades, ¿no? Ni hoy estaban todos los diputados socialistas ni los miembros del gobierno están con carácter general en todos los debates, no más bien las ausencias son repetidas y repito, y hablaban los portavoces del grupo mixto, pequeños grupos parlamentarios que merecen todo el respeto, y estábamos allí diputados siguiendo con detalle todo lo que se dijo y pasando lógicamente cumplida información a Mariano Rajoy y a los dirigentes de nuestro partido. Por lo tanto, el no estar allí no significa no estar ocupado en asuntos de Estado, y en el caso de Mariano Rajoy puedo asegurar que estaba ocupado en asuntos de altísima importancia. ¿Quién ganó el debate? Para nosotros lo ganó, lógicamente, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que perdieron todos los españoles. El señor Rodríguez Zapatero, el presidente actual, que no fue incapaz de transmitir ninguna idea de cómo vamos a salir de la crisis, no ha transmitido absolutamente ninguna confianza, y la prueba evidente es su altísima soledad parlamentaria. No ha habido un solo portavoz que haya apoyado al gobierno, la haya felicitado por su gestión y puesto de su lado para apoyarle con el programa y con las medidas que dice que está adoptando. Por lo tanto, bajísimo apoyo parlamentario, por no decir ninguno. Bueno, Mariano Rajoy pidió públicamente por primera vez en el Parlamento esa dimisión de Zapatero y la disolución de las Cortes. No parece que les vayan a hacer caso, por lo menos con carácter inmediato. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Qué panorama cree que se abre en España a partir de ahora? La verdad es que Rajoy ayer trasladó la voz de la calle. Usted cuando ande por la calle, a mí personalmente hoy ya me han abordado 4 o 5 personas y me han dicho que cuando hay elecciones en este país para libremente elegir y votar al que se quiera, pues nosotros entendemos que sin confianza el gobierno lo tiene francamente mal. Tendrá que
presentar en septiembre unos presupuestos generales del Estado para el año 2011 que son fundamentales para poder gobernar un país, y tendrá que sacar adelante leyes muy importantes para las cuales necesitará alcanzar consensos. El Partido Popular va a apoyar todo aquello que sea bueno para España, eso es indiscutible, como lo ha hecho ya con otras medidas, pero desde luego no avala una política tan antisocial como la de Rodríguez Zapatero, una política que nos ha conducido a 4.600.000 parados, y desde luego nosotros no vamos a ser corresponsables de una política que es negativa para los intereses de los españoles. Pues muchísimas gracias, Celso Delgado. Dejamos descansar, que suponemos que está a punto de acabar una jornada muy larga para usted. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Julia. Bueno, yo la verdad es que oír las razones de Celso Delgado justificando la ausencia de Rajoy, la verdad es que me parece el colmo. Yo no discuto que el señor Rajoy estuviese trabajando en su despacho, pero creo que su trabajo hoy y la responsabilidad que tenía hoy era estar en el salón de plenos escuchando a los grupos minoritarios. Ni me gustó su justificación, ni me gustó tampoco la de Sáenz Santamaría, que decía que total lo que le había dicho ayer el presidente del gobierno, que no aportaba nada. Casi es peor que esta, claro, peor que la de Celso. Y resulta que hoy iba a aportar menos. Yo creo que es que una persona que además pretende ser alternativa de gobierno, su trabajo es estar ahí. No se puede faltar al respeto, yo creo que a todos los ciudadanos que le han votado y a los compañeros, porque demuestra el mínimo interés sobre, evidentemente, los canarios, los gallegos, a los que les tocaba hablar hoy. Él debería de estar ahí, no para escuchar lo que dijera Zapatero, sino para escuchar a los representantes de los grupos minoritarios. Nos queda un minuto, Xurxo, antes de publicidad. Yo diría que el Celso Delgado decía que Rajoy ha transmitido la voz de la calle. Yo creo que van por otra calle distinta a la que vamos los demás, porque sinceramente pretender que la ausencia de Rajoy tiene la misma importancia que la ausencia de Durán y Lleida... Pero realmente, ¿quién pudo asesorar a Rajoy para que no fuera? Alguien del PSOE seguramente. Es un error de estrategia de todos modos, claro. Quien lo asesoró no le dijo una cosa que yo insisto muchas veces y que probablemente hay que recordársela al señor Rajoy y a los que faltaron hoy. Que les pagamos las vacaciones, que les pagamos el sueldo, que les pagamos el despacho, que les pagamos el colegio de sus niños, que les pagamos el billete del avión y que lo que tienen que hacer es estar donde tienen que estar en los momentos que tienen que estar. Y que el señor Rajoy podía tener hoy cosas importantísimas que hacer, pero solo tenía que hacer una, que era estar en el Congreso de los Diputados, representando, por cierto, parece ser a 10 millones de españoles, que siempre después dicen, es que como yo represento a 10 millones de españoles, pues usted representa a 10 millones de españoles, tenga respeto por los 10 millones de españoles que no lo han tenido. Nos tenemos que marchar. Después de publicidad retomamos, no os preocupéis que tenemos todavía 25 minutos por delante, pero ahora nos vamos a publicidad y regresamos en directo. Pasan 29 minutos de las 10 de la noche, continuamos en directo aquí en Vía V hablando sobre el debate del Estado de la Nación que concluirá hoy en el Parlamento de Madrid. Galicia estuvo muy presente gracias al diputado nacionalista del bloque, Francisco Jorquera. Jorquera trasladó a la Cámara Baja los problemas a los que se está enfrentando en estos momentos Galicia, incluidos los problemas de Navantia, los problemas que puede ocasionar a las térmicas gallegas el decreto del carbón. Mantuvo un pequeño rifirrafe, un responde y pregunta con el presidente del gobierno que vamos a recordar. Y ahora, tras ver cómo nuestros recursos mineros se agotaban para proveer de electricidad a otros territorios, el decreto del carbón amenaza su futuro. Y con el decreto buscamos un equilibrio necesario para mantener en funcionamiento todas las centrales existentes. La reforma financiera necesaria debe de pasar por una mayor regulación. Sin embargo, lo que nos proponen es lo contrario, dar pasos claros cara a la total bancarización y privatización de las cajas. Si no hacemos esa reforma, la sombra de duda sobre el sistema financiero español continuará. Francisco Jorquera, boas noites. Hola, Francisco Jorquera. Bueno, parece que tenemos problemas con esa comunicación. Francisco Jorquera, boas noites.
bueno, non temos que recuperar esa conexión. En calquer caso, bueno, Jorquera conseguiu trasladar, por lo menos en parte, algunos de los problemas de Galicia al Parlamento, solo por eso parece que ya tiene importancia la presencia. Hombre, yo creo que esa debe ser la principal baza del bloque en el Congreso, ¿no? Hacer que la voz de Galicia se escuche, los problemas, ¿no? Yo, en concreto lo del carbón es un problema mucho mayor de lo que el ciudadano medio puede percibir. Porque además de quemar un carbón mucho más contaminante, que va un poco en contra de todas las políticas que nos hemos gastado un montón de dinero en este país en poner energía eólica y energía solar, además de eso puede hundir los puertos de Ferrol y de Coruña, ¿no? Primando un carbón que es más caro y más antiecológico, ¿no? Y al final yo creo que ahí a Zapatero se le está viendo un poco el plumero de casa, ¿no? Porque al final esas minas están en León, en Asturias, en una zona en la que él quiere quedar bien, ¿no? Y vamos a salir perjudicados nosotros, ¿no? Ernesto. Sí, yo creo, tú hablaste del carbón surso, pero es que Paco Jorquera abordó otros tres asuntos, cuando menos interesantísimos. Uno que está destruido completamente y en el que yo insisto mucho, que es el sector lácteo, que yo creo que es un drama para el campo gallego. El naval, que ya sabemos cómo está y cómo tal. Y el de las cajas de ahorros, la nueva ley de cajas, con todas las repercusiones que eso va a tener. A mí me parece que estuvo ágil, que estuvo realista y que estuvo sobre los asuntos que realmente preocupan al país. Porque hay otra cosa del debate del Estado de la Nación, que claro, siempre se habla de política general, y en tantos asuntos de política general el 90% de las cuestiones que se habla, que habla del presidente del gobierno como el líder de la oposición y tal, pues francamente a la mayoría de los ciudadanos les preocupa poco, ¿no? Y yo creo que los problemas reales de este país no estuvieron, de España digo, no estuvieron en este debate, entre otras cosas porque ya dijimos cómo estuvo cada uno de ellos, pero sí estuvieron los de Galicia. Sí estuvieron los de Galicia. Bueno, pues, y Zapatero entró, además, entró en la ley de cajas y en estas dos cosas. Conseguimos xa recuperar esa conexión con Francisco Jorquera. Moi boas noites. Hola, boas noites. Bueno, falábamos aquí que, bueno, a través da súa voz chegou o Congreso dos Diputados despois deses moitos minutos que se dedicou onte o Estatuto Catalán. Decíamos que grazas ao Bloque Nacionalista Galego chegaron ao Congreso algúns dos problemas reais aos que se está enfrentando Galicia. Está satisfeito cas respostas que lle deu o presidente do Goberno? Pois, sinceramente, en absoluto. Creo que se caracterizaron pola súa total inconcreción, pola falta de asunción de compromisos merecentes dese nome. Por poñer un exemplo, a respeito do esteleiro de Fene, dixo que seguían traballando, que non abandonaban o tema, pero non concretou que a actuación se está levando perante a Unión Europea e porque o Goberno non formalizou a exigencia de pequenas negociacións para revisar os acordos que limitan a actividade constructiva dese asteleiro. En respecto do decreto do carbón, non entrou a contestar ningún dos argumentos que expuxemos a respecto de por que ese decreto era claramente perjudicial para a actividade das térmicas galegas. O mesmo poderíamos decir do sector leiteiro. Nos afirmamos que Galicia ia sufrir un novo incumplimento en materia de infraestructuras e non foi rebatido polo presidente na súa réplica, pese a que nos dedicou 30 minutos. Polo tanto, en absoluto podemos estar satisfeitos da resposta do presidente do goberno. Que balance fai, señor Jorquera, destes 2 días de debate sobre o Estado da Nación? Bueno, pois o meu balance, sinceramente, é bastante negativo. Creo que a cara que houve onte entre Zapatero e Rajoy foi bastante ilustrativo, pese a que o Partido Popular anunciara o día anterior de que ia expoñer as súas alternativas. Rajoy o único que fixo foi incidir nas críticas ao goberno, pero non expuxo cales eran as súas propostas alternativas. En a réplica, o presidente do goberno dedicouse a facer oposición da oposición, criticando o tipo de oposición que está practicando o Partido Popular, intentando que o goberno se coza el só, por así decirlo, na salsa da crise, pero declinando facer defensa das súas políticas. Zapatero na réplica non fixo defensa das súas políticas, se limitou a criticar o estilo de oposición do Partido Popular. E quizás o problema de fondo reside en que o goberno está asumindo e está practicando todas as receitas económicas da dereita, pero a dereita prefire non corresponsabilizarse porque quere que o goberno español, sufra el só desgaste da crise. Nese sentido, creo que foi un debate decepcionante tanto por parte do presidente do goberno como por parte do líder do principal partido da oposición. Que percorrido lleve o goberno de Rodríguez Zapatero? Bueno, o percorrido van no dibuixar un pouco os orzamentos xerais do Estado para o ano 2011. A negociación comezará a entablarse agora e vai ser clave a hora de
ver se o goberno ten apoios suficientes para encarar a segunda mitad da legislatura, a negociación que haxa dos orzamentos e ver se consigue sacar o proxecto de orzamentos que presente a Cámara adiante. Eu se tivera que facer quiñelas, aunque non me gusta en absoluto ser pitoniso, onte o PNV foi a única forza política que tivo un discurso no que enfatizaba a súa disposición a chegar a un acordo nese terreo. Creo que vai intentar por o listón moi alto, pero non me extrañaría que ao final se sacado adiante o proxecto de orzamentos co apoio do PNV. Nese caso, pois posiblemente a vontade do goberno sexa esgotar a legislatura. Se non tivese apoio aos orzamentos, lógicamente esa situación abocaría a disolución das Cortes e a convocatoria de eleccións anticipadas. E o papel de Convergencia, cree que vai a estar mediatizado por estas eleccións catalanas? Creo que vai estar mediatizado inevitablemente pola cercanía das eleccións catalanas, pola resposta política que dé o goberno central as consecuencias do retoque do estatuto. En calquer caso, Durán e Lleida nun debate anterior fora moi enfático a hora de descartar calquer apoio de Convergencia e Unión aos orzamentos xerais do Estado. Si pasadas as eleccións catalanas cambia de estrategia, pois o tempo dirá. Por último, señor Jorquera, que lle parece que non asistirá hoxe o líder da oposición ao debate? Bueno, é algo que nos ten moi afeitos. Hai sectores e hai medios de comunicación que debuxan unha caricatura de Rajoy de que pouco traballador, de que se implica pouco nas cuestións, e moitas veces ten actitudes, comportamentos que inciden nesa caricatura que lle debuxen. En calquer caso non é nada que me sorprendese, porque é unha tónica, é unha actitude habitual nel. Bueno, pois moitísimas gracias, señor Jorquera. Deixámonos descansar tamén, que supoñemos que para vostede tamén foi unha xornada moi longa. Bueno, parece que hai coincidencias en que ese debate de los presupuestos de final de año va a ser decisivo para saber qué va a pasar con este gobierno, ¿no? Es que yo creo que el debate del Estado de la Nación, el PP quizá había marcado unas expectativas demasiado altas en cuanto a escenificar la soledad del presidente. Yo creo que la clave está en el presupuesto del 2011. Está claro que ninguno de los grupos catalanes, por lo que ha pasado con el Estatut y por sus propias elecciones, yo creo que no se van a mojar, no van a apoyar ahí a nadie. Y el PNV evidentemente venderá cara la piel del oso, pero yo creo que al final... tampoco. No, la izquierda tampoco. Que la izquierda vaya a apoyar. Pero yo creo que finalmente el PNV entrará, porque tampoco creo que les interesen las elecciones adelantadas, y Zapatero pues saldrá vivo una vez más. Es un superviviente auténtico. No entendí bien lo que dijo Paco Jorquera, que eso de que era poco constante Rajoy, que dijo